días, compañeros y docente. Vamos a explicar a continuación guías de aplicación para la implementación del sistema de control interno. En especial vamos a tratar el tema el componente número 4, el cual trata sobre la información y comunicación. Nuestras integrantes son María del Pilar Cortés, Whitney Mona Ávila y Karen Vergel. Quien les habla, María Paula Arbeláez. Bueno, empezaremos con los objetivos del trabajo, que son conocer cómo las organizaciones deben desarrollar e implementar los controles para la identificación de la información, identificar los tipos de comunicación que maneja una organización, determinar los métodos de comunicación que la administración debe evaluar. ¿Qué es un sistema de información y comunicación? La comunicación es un proceso continuo e interactivo de proporcionar, compartir y obtener la información necesaria, relevante y de calidad, tanto como interna y externa. Es importante que el personal no solo capte la información, sino que también intercambie para desarrollar, gestionar y controlar sus operaciones. Este componente hace referencia a las áreas administrativas, operativas y financieras de la organización. Así podemos identificar, capturar e intercambiar información. Para que un trabajador pueda cumplir sus metas, es necesario comunicar la información en un tiempo requerido. Para ello, el sistema informático debe ser de manera decisiva para la organización. Estos sistemas permiten producir informes de información operativas para dirigir, controlar la entidad. Estos informes manejan datos internos, acontecimientos externos y otros datos necesarios para la toma de decisiones. En este componente existen 3 principios, como lo son: el principio 13, el uso de información relevante; el 14, comunicación interna; el 15, comunicación externa. A continuación, mis compañeras se los explicarán. Bueno, principio 13, uso de información relevante. La organización obtiene y usa información relevante y de calidad para apoyar el funcionamiento del control interno. La información en cuanto a los objetivos de la entidad se obtienen a través de actividades de la junta directiva. Esta se encarga de transmitirle la información a la administración y al personal que queda para que conozcan cuál es su rol y los objetivos. La administración debe desarrollar e implementar los controles para la identificación de la información relevante. Esta información se puede tener a través de diferentes fuentes, tanto de fuentes internas como de externas. Entre las fuentes internas tenemos las comunicaciones por correos electrónicos, las inspecciones en la planta de producción, los reportes de los sistemas de fabricación y las respuestas a las encuestas de los clientes. Dentro de las fuentes externas tenemos los datos recibidos por los proveedores, los reportes de la investigación de la industria, los entes regulatorios, los medios y los blogs. Los sistemas de información. Las organizaciones desarrollan sistemas de información para obtener, capturar y procesar cantidades de datos tanto internas como externas. Y estos sistemas de información deben tener una combinación de personal, de datos y tecnología que apoyan los procesos del negocio. La información se puede obtener a través de varias entradas, como lo expliqué anteriormente, tanto como con datos internos como externos, y también a través de manuales de recopilación o tecnologías de información. El volumen de esta información puede ser tan grande que puede presentar una oportunidad y un riesgo. Por esta razón, se deben implementar controles que garanticen el uso y manejo adecuado de la información. Otro factor importante es la calidad de la información que se obtiene, ya que esta tiene que tener características tales como de que la información debe ser accesible, apropiada, protegida y oportuna. A continuación vamos a hablar sobre el principio 14, que habla sobre la comunicación interna. Como su nombre lo indica, es cuando la organización comunica internamente la información. Dentro de esta información se incluyen los objetivos, las responsabilidades y todo lo del control interno, para apoyar al sistema de control interno. De esta manera, la organización puede establecer e implementar las políticas y procedimientos que facilitan a la comunicación interna de la empresa y que sea efectiva.
Dentro de estas comunicaciones se incluyen las políticas y procedimientos al personal para que todo esto sea compartido y que cada uno tenga en cuenta las responsabilidades del control interno, los objetivos específicos, la importancia relativa y los beneficios del control interno. También vamos a hablar sobre las comunicaciones con la junta directiva. La comunicación entre la administración y la junta directiva tiene que proporcionar información para ejercer una supervisión de las responsabilidades del control interno. Esta información o esta comunicación se refiere a que cada uno pueda reportar, digamos, cambios o problemas que pueda presentar dentro del control interno. Estas comunicaciones deben ser regulares y frecuentes con la junta directiva para que cada vez puedan mejorar los resultados y a su vez también tenga un mejor impacto dentro del control interno. Y cada uno pues permita responder de acuerdo a las necesidades o del problema y que sea oportunamente el control interno. Los canales de comunicación, en los canales de comunicación ya es para que la información sea adecuada, de tal manera de que el empleado o el trabajador tenga alguna sospecha o una situación sospechosa que quiera reportar, se pueda presentar y pueda ser comunicada anónimamente y que pueda ser confidencial. Los métodos de comunicación. En los métodos de comunicación ya es cuando vamos a hablar sobre los mensajes o toda la información, cómo se va a llevar a cabo. Dentro de estos métodos encontramos los paneles de control, los correos electrónicos, las presentaciones, los sitios web, los mensajes de texto, los anuncios, los memorandos y demás comunicación que se pueda presentar para ser comunicada y tener en cuenta con los demás factores. Bueno, siguiendo la trayectoria de mis compañeras, otro principio es el principio número 15 que habla sobre la comunicación externa. Esta comunicación pues hace relevancia a la comunicación que como organización se tiene con otros entes externos a nuestra compañía, a nuestra empresa. Entonces dice que las organizaciones se deben de comunicar con los grupos internos y pues mantener una buena comunicación con ellos. Las organizaciones deben implementar pues controles que faciliten que esta comunicación externa sea más factible, por lo cual deben incluir algunas políticas y procedimientos pues para poder obtener y recibir una información por parte de ellos. La comunicación con terceros o con personas externas a nuestra empresa permiten que las entidades tengamos más información sobre ellos y que esta información de pronto puede afectar a la compañía, ¿no? Algunos ejemplos para tener en cuenta sobre la comunicación externa es la comunicación o los canales apropiados que debemos de manejar con nuestros clientes, con nuestros proveedores. También otra comunicación externa como organización son los que manejamos con la DIAN, con las superintendencias, con las secretarías de Hacienda. Todas estas compañías pues hacen parte también de la responsabilidad y de la comunicación externa que nosotros debemos de manejar. Se deben de implementar controles y procedimientos, pues porque no todo mundo debe contestar una comunicación externa. Cada quien debe tener como el conocimiento o la capacitación para poder dar respuesta a un requerimiento o algo que otra persona externa a nuestra compañía la haga llegar y que esta información externa la debemos de hacer o de difundirla internamente dentro de la empresa. Esto sería como todo lo que tiene que ver con los principios que hacen relevancia a la comunicación e información. Los puntos de enfoque que tienen estos principios son los siguientes. Dice que el principio número 13 que habla sobre la organización obtiene o genera y utiliza información relevante. Los puntos de enfoque son que debe identificar los requerimientos de información, capturar fuentes internas y externas de la información, procesar datos relevantes dentro de la información y mantiene la calidad a través de procesamientos. ¿Cuáles son los sistemas de procesamiento? Pues serían los sistemas de información, los cuales nos producen una información oportuna, ¿no?
Por ejemplo, un sistema de información sería el sistema contable, que nos genera una información completa y en el momento en la cual se requiere cualquier persona. Otro punto de enfoque que habla del principio 14 es que la comunicación y la información en el control interno es un proceso que está en ejecución para comunicar la información requerida. Otro enfoque es que se comunica la información con la junta directiva y esta a la vez pues debe de hacerla llegar a la administración, lo que nos compartía nuestra compañera Paula, que hablaba sobre este principio. También otro enfoque es de que debe proporcionar líneas de comunicación y que esta información se debe comunicar con grupos de interés externos. Y dentro de los enfoques del principio 15, que hace relevancia a la información externa, dice que esta comunicación maneja canales de comunicación abiertos, los cuales permiten los aportes de los clientes, de los consumidores, de los proveedores, de las entidades financieras, de los entes de control que tenemos con la empresa. También se comunica con la junta directiva la información relevante o resultante de las evaluaciones y proporciona también líneas de comunicación separadas, como son las líneas directas o de denuncias que pueden hacer nuestros clientes o nuestros proveedores, o en el caso de pronto algún requerimiento que nos haga la DIAN. En cuanto a todo esto, pues esto sería como la introducción a nuestro trabajo que nos tocaba sobre este componente que era el de información y comunicación. Y ahora pues les vamos a hablar sobre el diagnóstico que nosotros hicimos a la empresa Eagle BHP Colombia, en la cual pues vamos a presentar la propuesta dependiendo de una lista de chequeo que hicimos para poder determinar cuál serían los manuales o qué les estará haciendo falta a esta empresa para poder implementar este componente de información y comunicación. La culminación de este trabajo se va a hacer una propuesta a la empresa Eagle BHP Colombia para verificar si maneja o no maneja este componente dentro de la compañía, que es la comunicación e información. Para eso, Auditar Revisores hizo una lista de chequeo para verificar qué tipo de información esta empresa maneja, y dependiendo de esta lista de chequeo, pues vamos a implementar o vamos a hacer la siguiente propuesta a la empresa. Entonces, soy la representante de Auditar Revisores. Mis otras compañeras son los representantes legales, el gerente general de la compañía, Eagle BHP Colombia, las cuales pues van a escuchar mi propuesta para ver si es viable o no es viable dentro de la compañía. Entonces, después de que se hizo la lista de chequeo, pudimos identificar que Eagle BHP Colombia no tiene manuales ni procedimientos ni maneja procesos que vayan encaminados a este componente. Simplemente pues ellos sí tienen documentos escritos donde verifican la información, ¿no? Pero pues no tiene como tal un manual para poder identificar cuál es la responsabilidad que tiene cada integrante de la compañía de acuerdo a la información que maneja cada una de las áreas. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen de qué es la empresa Eagle BHP Colombia. Es una compañía dedicada a la venta de autopartes, especialistas en hule y metal. Fue constituida en enero del año 2014 en la ciudad de Ibagué. En el año 2016 se trasladaron al municipio de Funza, Cundinamarca, que es donde está su domicilio fiscal en este momento. Eagle BHP Colombia se dedica a la venta de autopartes, todo lo que tiene que ver relacionado con vehículo automotor, y dentro de una de sus estrategias de mercado que tiene pendiente para implementar en el año 2020 es todo lo que tenga que ver con soportería de carro un poco más pesado, que serían las NPR y que son las vans. Entonces, esta es una estrategia de mercado que van a empezar a implementar para el año 2020.
como les hablaba anteriormente, pues se hizo un análisis a la empresa y pudimos detectar de que no tienen manuales, por lo cual Auditar Revisores tiene una propuesta sobre las políticas que debe de manejar, alguna política de confidencialidad y otra política que debe implementar es la política de información de datos. Estas dos propuestas pues serían las que Auditar tendría para la empresa Eagle BHP Colombia, dependiendo de toda la información que esta compañía maneja, pues sería como importante empezar por aquí, por empezar a implementar estas dos políticas para que empiecen a poder manejar este componente. Entonces le vamos a hacer una pequeña demostración de cómo sería la propuesta para saber si ustedes estarían de acuerdo o no. Entonces, la propuesta número 1 sería la implementación de políticas para la clasificación y administración de los datos. Como lo dijimos anteriormente, pues no tienen como tal esta política y la empresa pues no sabe cómo debe de clasificar y quién es el que debe de administrar la información. Simplemente la gerencia es la persona encargada como de recibir toda la información y ella misma pues se encarga de hacer gestión y todas esas cosas. El área de operaciones que está por la parte de bodega, pues son personas que poco conocen el manejo de la compañía, de la empresa, muy poco se enteran de lo que tienen que hacer y tanto el área de cartera, administración y ventas, pues está como dentro de un mismo núcleo, lo que hace que todas las tres áreas pues estén pendientes de la misma información. No se hace responsable una sola persona, aunque están implementando el área de telemarketing y de servicio al cliente, que es por donde se puede, digamos, como enfocar o sería el canal de comunicación para los clientes. Entonces aquí vamos a implementar esta política, la cual generamos un propósito, tiene un alcance y pues va a tener unos objetivos que sería como lo fundamental para la implementación de esta política. También vamos a implementar o vamos a dar a conocer la política de confidencialidad, que es una política importante dentro de la compañía, ya que maneja pues bastante información, tanto interna como externa, y de tantos clientes que tienen, manejan más de 1.800 clientes, pues de los cuales se debe tener bastante confidencialidad de cada uno, ya que el área de cartera, que es como lo fundamental, debe de tener esta información simplemente para la empresa, no de que la persona que maneje toda la información de los clientes pues vaya a dársela a la competencia o se la vaya a suministrar a una persona externa de la empresa. Entonces, aunque la confidencialidad lo manejan dentro de sus contratos de trabajo, cada empleado que ingresa firma un contrato y tiene dentro de esto esta cláusula, pero pues es fundamental de que lo manejen como tal, como una política, no simplemente de que lo tengan dentro de su contrato de trabajo, pero sino que lo manejen como tal una política. Entonces, estas dos serían las propuestas que tendríamos para la empresa Eagle BHP Colombia. ¿Cuánto tiempo o qué lapso se determina para hacer estas políticas? Tendría un tiempo de 3 meses estipulado para poder empezar a implementar estas políticas. Más que todo no sería como tal la política, sino sería también como la implementación de los manuales de procesos o de algún procedimiento que debe manejar la compañía. También pues se tiene un monto establecido para poder implementar esta política y todo el trabajo que ustedes requieran para la adecuada implementación de este componente en la empresa. Ah, ok. Y de paso van las capacitaciones para los empleadores. Sí, claro, se daría la capacitación dependiendo del área con la cual vamos a empezar a trabajar. La empresa maneja 3 áreas, que son el área de administración, el área de ventas y el área operativa. Entonces, dependiendo de cada área, se empieza a manejar el proceso o a mirar
qué manual sería el adecuado para cada área. Por el momento, pues no tenemos estipulado el manual, simplemente estamos dando a conocer las dos políticas que podían empezar a implementar por el momento. Listo. No sé qué opinan mis compañeras. Pues entonces me gustaría conocer cómo les parece la propuesta, si están de acuerdo o qué otras cosas les gustaría que le pudiéramos implementar a la empresa. Como representante de Gigol BHP Colombia, consideramos la importancia de implementar estas políticas, ya que vemos la necesidad o estas falencias que nos está suministrando al momento de, digamos, de darle una inducción o explicar claramente a cada empleado cuáles son los pasos a seguir. Nos ayudaría más a la organización, a la comunicación de la empresa. De mi parte, yo la apruebo. Sí, de mi parte también me parece importante manejar la confidencialidad de los datos, tanto de los empleados como de todas las operaciones que se manejan en la empresa, entonces estoy de acuerdo con la implementación. Pues en vista de que fue, digamos, aprobada la implementación de esta política, estaré pues en contacto con la señorita María Paula como representante legal de la empresa Eagle BHP Colombia para poder manejar mejor el tema en ella. Estaré pues en contacto directo, cualquier cosa a través de algún correo electrónico, y pues sí me parece viable la implementación de esto en la compañía. Es una compañía que tiene bastante información, aunque sus sistemas de información son muy buenos, tanto su sistema contable como su sistema Kepler, que es donde manejan todo el inventario y toda la información de la compañía, son unos sistemas que botan la información viable, ¿no? Es información confiable y fidedigna. Entonces, por eso estaré en contacto y cualquier cosa la próxima semana estaré nuevamente en comunicación con ustedes. Muy amable y gracias. Muchas gracias por el servicio, señorita Pilar.